mucho, ¿verdad? Un poco acerca del chequeo del corazón. ¿Cuál es la importancia y sobre todo cuáles son aquellas señales que no podemos ignorar? Posiblemente usted no lo sepa, así que preste muchísima atención. Hoy tenemos un doctor invitado, le queremos dar la bienvenida al doctor Francisco Delgado. Él es cardiólogo pediatra y nos va a hablar un poco acerca de esto y sobre todo cuáles son aquellas alertas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Hola El Salvador. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para despejar todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Hablemos un poco acerca del chequeo del corazón, sobre todo porque se dice que el corazón es traicionero, porque uno no se da cuenta a veces hasta que de verdad da el golpe. Correcto. Entonces, hablemos un poquito acerca de cómo eso se puede presentar y que no es ajeno a las personas que están jóvenes. Claro, así es. Bueno, la enfermedad cardíaca realmente tiene una incidencia muy alta. Incluso mundialmente está descrito que es quizá la tercera causa de mortalidad en niños menores de 5 años y en adultos también, ¿verdad? Por diferentes razones. Bueno, acerca de cuáles son esas señales que nosotros tenemos o podemos detectar o qué deberíamos preocuparnos a nosotros de que podríamos tener un problema del corazón, algo que es bastante común y que mucha gente tal vez no le pone demasiada atención es que empezamos a perder tolerancia a la actividad física. Lo que antes no nos costaba nada hacerlo, de repente empezamos a sentir que nos cuesta un poquito más. Incluso llegan al punto de que algunas personas hasta hacer los oficios de su casa como barrer se vuelve una tarea titánica porque empiezan a cansarse demasiado. Eso es uno, el cansancio. La otra cosa también, independientemente de la edad, son los dolores de pecho. Hay algunos dolores de pecho que se pueden considerar benignos, pero ya cuando tenemos cierta edad, tenemos ciertos estilos de vida o algunas otras enfermedades, el dolor de pecho puede ser otro síntoma de que estamos teniendo algún problema. También algo que mucha gente también manifiesta son, por ejemplo, esas sensaciones que percibimos en el pecho de que nuestro corazón como que trabaja un poquito diferente, como que pega brincos, que se acelera de forma rápida, de inmediata, sin hacer actividad física. Eso también es otro síntoma que puede tener alguna persona. Y quizás algo mucho más aparatoso tal vez, y que mucha gente tal vez lo asocia a otras cosas, es cuando tenemos cansancio al reposo. Es decir, hay gente que se queja que no puede respirar cuando está en determinada posición, como estar acostado así en lo plano, como decimos, de forma horizontal. Entonces todas esas son señales de que nuestro corazón probablemente nos está diciendo que algo le está pasando. Y seguramente nunca habíamos escuchado, ¿verdad?, acerca de eso y ahorita usted ya se está preocupando, pero tranquilícese porque vamos a hablar un poco más acerca del tema. Igual si tiene alguna pregunta, pues para eso también tenemos disponible y estamos en vivo para que usted escriba a través del WhatsApp de Hola El Salvador. Pero antes de poder continuar con esta bonita e interesante entrevista, también tenemos avance informativo gracias a Noticiero Hechos, así que vamos con él y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar con más de la buena información aquí en Hola El Salvador. Recuerde, estábamos hablando un poco acerca de la importancia, ¿verdad?, del chequeo al corazón y sobre todo de aquellas alertas que a veces se pueden producir. Doctor, usted nos hablaba, ¿verdad?, de algunos banderas rojas, como le decimos, ¿verdad?, que nosotros podemos estarlos notando y que decimos, esto no es normal, lo he notado de unos meses acá, incluso hay personas que pueden pasar años sintiendo eso. Hablemos de qué es lo primero que yo debo de hacer al notar alguno de estos signos. Ok. Bueno, cuando uno siente esta preocupación o empieza a sentir como que algo malo está pasando con su corazón, primero hay que tranquilizarse porque también algunas personas como que se ponen demasiado muy intensas cuando se sienten que pueden tener algo. No, lo primero obviamente es ir con el médico para que le haga un chequeo inicial, porque muchas veces nosotros podemos percibir cosas que tal vez son un poco irregulares para nosotros, como los latidos, pero realmente cuando el médico nos examina, encuentra que tal vez no son cosas tan importantes. O sea, sí son cosas importantes, pero no tan graves como lo que uno piensa. O sea, lo primero es ir con el especialista, con el que lo revisen directamente. ¿Y qué sucede también, doctor? Tal vez que lo que estábamos hablando hace un momento, que eso no solamente es para las personas mayores, sino que le puede pasar a una persona joven de 30, 20 años o incluso tal vez a un niño. ¿Por qué puede pasarle a alguien joven? ¿Será que ya es algo genético, hereditario o por qué puede pasar? O sea, hay gente que se puede llegar a preguntar, ¿qué estoy haciendo mal para que esto me pase? Claro.
si estoy tan joven. Claro, no, así es. Sí, la enfermedad cardiovascular realmente no tiene edad, como decimos, no respeta edades, porque en el caso de los diferentes grupos etarios hay causas distintas que provocan esto. En el caso, por ejemplo, yo que me dedico principalmente a los niños nacen con ese problema muchas veces, les traen algo congénito. Entonces ahí estamos hablando que también existe algo hereditario. Y si nos pasamos ya a las personas un poquito más adultos jóvenes, adolescentes, muchos también tienen hay cierta genética asociada a eso. Es decir, si mi madre tuvo, por ejemplo, una cardiomopatía hipertrófica, que es un problema serio del corazón, que es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres, es más frecuente, mejor dicho, en mujeres, también mi hija lo podría tener. Entonces, eso es otra cosa que tomar en cuenta, la herencia. Hay otras cosas también, hay ciertas enfermedades que son de índole hereditario, incluso como los problemas de colesterol, al colesterol que está relacionado con un trastorno genético y no tanto con la ingesta de comidas. Sí. O sea, hay personas que a veces comen sano, entre comillas, y los niveles de colesterol y triglicéridos también altos, pero ya es un desorden genético de ese tipo de componente del cuerpo, de los triglicéridos. Y por eso lo bueno siempre es irnos a chequear, ¿verdad? Sí. Porque posiblemente usted, y yo escucho mucha gente que dice, pero yo estoy haciendo ejercicio, yo estoy comiendo sano, pero tal vez somos un poco más propensos que otras personas, ¿verdad? A este tipo de afecciones y lo mejor es siempre ir al control. Doctor, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones, aquellos consejos que usted le pudiera dar a todos los televidentes sin importar nuestra edad, ¿verdad? Para que nosotros evitemos el tema de poder padecer del corazón. Usted ya lo mencionaba, pues esto puede ser congénito, ¿verdad? Puede ser que nosotros como ya tengamos mayor vulnerabilidad a esto, pero en general hay ciertos hábitos que nosotros podemos respetar y que posiblemente hagan que eso llegue tal vez, si ya es congénito, ¿verdad? Se tarde un poquito más en llegar o si no, que nunca llegue. Claro, no, así es. Bueno, realmente existen factores de riesgo y los factores de riesgo son los que tenemos que evitar. Sí. Quizás uno de los principales y que la OMS lo hace mucho hincapié en eso es la obesidad y el sobrepeso. Sí. La obesidad y sobrepeso está relacionado con el impacto del trabajo del corazón en el cuerpo de esa persona. Es decir, una persona obesa, su corazón trabaja el doble o el triple para mantener ese cuerpo tan grande. Sí. También existen, bueno, lo que son los malos hábitos o los hábitos tóxicos, digámoslo así. El alcohol, el tabaco, el sedentarismo también está relacionado. Cada uno de estos tiene un porcentaje de riesgo cardiovascular. Entonces, si vamos disminuyendo todos estos factores de riesgo, nuestra probabilidad de sufrirlos, obviamente, un problema cardíaco futuro va disminuyendo. El exceso de azúcares, de carbohidratos, el exceso de comidas con grasas sobresaturadas, todo eso se tiene que disminuir para que también nuestra chance de sufrir un problema cardíaco disminuya. Doctor, ¿qué sucede si yo ya sé que yo tengo una familia, un historial en el que mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo padeció del corazón? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Tal vez debo de hacer un poquito más o tener algunos chequeos anuales o cada cuánto tiempo yo debo de estarme chequeando si ya sé que en mi familia hay un historial en cuanto al corazón. Bueno, si por ejemplo tenemos el componente hereditario, es decir, que algún familiar mío tuvo un problema de nacimiento, pero de verdad que dependiendo si es de primera línea la persona, debería hacerse chequeo lo más pronto que se pueda. Sí. Ahora, si es algo relacionado con enfermedades crónicas, como nos pasa a muchos en nuestras familias, que tenemos un tío, un abuelo que es diabético, hipertenso, entonces en ese caso yo debería estar pendiente de si desarrollo esos problemas o esas enfermedades, porque esas enfermedades están relacionadas con un alto riesgo de riesgo cardiovascular. Es decir, si yo sé que mi tío o todos mis tíos son diabéticos o hipertensos, es muy probable que yo también tenga ese riesgo, entonces yo debería cuidarme mucho más. Entonces depende de la enfermedad que prevalezca en mi familia, es donde yo más tengo que enfocarme a detectar esos problemas, o por lo menos evitar esas enfermedades. Y si ya las tengo, lamentablemente, pues tratar esas enfermedades de forma correcta para no llegar a que su corazón se afecte por estos problemas. ¿Qué podría hacer de una persona tal vez ya comienza a tener esos síntomas y no se cuida? Hablemos exactamente, doctor, del peor de los escenarios, porque a veces es necesario escucharlo para tomar conciencia, ¿verdad?, de que ese dolorcito, ese cansancio que usted está sintiendo y usted no quiere cambiar su estilo de vida, pues se llega el momento porque puede pasar a peor. Sí, claro, así es. Bueno, nosotros vemos de todo, o sea, vemos desde padres con sus hijos que son bien aprensivos y que rapidito los llevan a consulta. También tenemos sobre todo las personas adultos mayores o ya nosotros mismos también, incluso los médicos que somos malos pacientes, que no nos gusta aceptar primero el problema que tenemos. Y segundo, cuando no aceptamos el problema que tenemos, no lo tratamos, empiezan a desarrollarse todo el impacto de estas enfermedades
como ya los había mencionado, la diabetes y la hipertensión, nosotros hemos vivido la experiencia de pacientes que no se toman los medicamentos, a veces sí, a veces no, un día sí, un día no, o le dicen a uno que se lo tome y realmente no se la están tomando, porque cuando llegan a nuestra consulta, la presión por los cielos, el azúcar por los cielos, entonces, por más que le mientan a uno, pues el cuerpo no lo engaña a uno cuando le empieza a revisar. Entonces, apegarse a limitar o a disminuir los factores de riesgo y apegarnos al tratamiento sobre una condición crónica que tal vez ya tengamos diagnosticada. Ok, eso es bien interesante, ¿verdad? Porque creo que nos sirve de alerta que hacer el cambio va a costar mucho, por supuesto, sí, ¿verdad? Hacer un cambio en nuestro estilo de vida, que usted ya no coma tan grasosito, frito, que de pronto usted tenga que hacer ejercicio, dejar algunos vicios o malos hábitos. Claro que va a ser algo que cueste, pero es algo que es necesario si usted quiere vivir una vida plena, feliz y saludable. Hablemos también un poco acerca del ejercicio, doctor, que a veces es un tema que se pone un poco en la balanza porque se le dice a alguien hace ejercicio, no, es que ya estoy grande, yo no puedo hacer lo mismo que levantar pesas, que es correr una maratón. O sea, ¿qué es lo que yo debería de hacer para poder mantenerme saludable sin llegar a un punto de un exceso? Porque todos los excesos es malo, incluso la actividad física en exceso. Sí, Así que hablemos de qué es lo que podemos hacer desde casa, aquellas personas que nos están viendo, que de pronto ya son adultos mayores y piensan, yo en mi vida he hecho ejercicio, pero nunca es tarde para comenzar. Claro, así es. Fíjense que eso que mencionan de la actividad física es uno de los principales cardioprotectores para... Cuando ya tenemos, por ejemplo, un problema, mucha gente piensa que porque está enfermo del corazón, ya no puede hacer ejercicio, y realmente no, existen guías de rehabilitación cardiovascular que ya están establecidas. Entonces, si nosotros tenemos ya un problema establecido, realmente dependiendo de la enfermedad que tengamos, son a veces las actividades físicas que podemos hacer. Hay ciertos problemas donde, por ejemplo, el corazón ya está demasiado hinchado y aguado, como decimos nosotros, ya no funciona al 100%. A las personas que tienen esa condición, pues realmente sí hay poca actividad física que se les puede recomendar. Pero hay otras personas donde el corazoncito tal vez no está tan inflamado, que trabaja el porcentaje que debería trabajar. Muchos de ellos realmente pueden ser ejercicios aeróbicos como caminar, no necesariamente correr, incluso caminar para las personas con problemas cardiovasculares tiene mayor beneficio que el correr. Entonces, solo la caminata de 45 minutos diarios puede ayudar a mantener fortalecido, si lo podemos decir así, el corazón de una persona. Entonces, cuando uno está enfermo del corazón, los ejercicios anaeróbicos, que son, por ejemplo, levantar pesas, eso sí no se puede hacer, no está recomendado para las personas con problemas cardiovasculares, pero todo lo que es ejercicio aeróbico realmente puede ser bien tolerado. Obviamente tiene que tener un chequeo previo de su cardiólogo tratante que le diga, no, tú puedes hacer ejercicio por tu condición. Ok, y eso es muy bueno, ¿sabe? Porque ahí nos comenzamos a quitar el miedo en cuanto a la edad, en cuanto yo tengo un problema ya del corazón, por eso me voy a quedar aquí sentado, porque no, al contrario, se está afectando en vez de estarse ayudando, ¿verdad? Así que todo esto es para que usted lo pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Y ante cualquier malestar, pues usted pueda actuar, ¿verdad? Que al final eso termina siendo lo más importante. Recordemos que eso es algo fundamental que hemos dicho, no importa la edad que usted tenga, si usted ya tiene algún síntoma, ¿verdad? Tiene que ir rápidamente al médico y por supuesto contarle todo, ¿verdad? No mentir, porque a veces nosotros mentimos en algunas cosas, creemos saltarnos algunas cosas y yo creo que eso es uno de los más grandes errores, doctor, porque no ser sincero con el doctor es como no ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Y nos termina afectando. Así es, correcto. Perfecto, así que bueno, ahí teníamos un poquito, ¿verdad?, acerca de ese tema del chequeo del corazón, justamente cuáles pueden ser aquellas alertas. El doctor también nos estaba compartiendo algunas de las recomendaciones que nosotros podemos tener sin importar la edad. Y bueno, doctor, también para ir finalizando, hablemos un poco, ya hablamos un poco del tema de la comida, ¿verdad? Ya hablamos un poco del ejercicio, pero con esta vida que tenemos en la actualidad, que andamos de arriba y abajo, ¿será que los problemas, el estrés, el cansancio puede venir a afectar el corazón también? Fíjense que definitivamente sí, dentro de los factores de riesgo, el estilo de vida juega un papel muy importante. Hay algunas personas jóvenes que incluso pueden llegar a tener infartos por un exceso de estrés. Hay personas que de jóvenes o de niños tuvieron ciertas enfermedades que tal vez dañaron su corazón en determinado momento, que obviamente al niño no lo afecta, pero cuando llega adulto con ese antecedente de que tuvo un problema cardíaco o una infección un poquito grave,
ya lleva su corazón como condicionado. Y ya si lo sometemos a estrés, a todo el estrés que nosotros vivimos diariamente con nuestro estilo de vida, pues sí existe más riesgo de que a veces esas arterias coronarias, digámoslo así, pueden cerrarse o espasmarse y provocar infartos, incluso en gente joven. Todos hemos oído historias de jugadores, atletas, gente que tal vez estaba de pie haciendo algo y que cae y pues ya no se levanta, ¿verdad? Y eso es bien lamentable porque esas historias ya no se escuchan solamente como alguien que ya se estaba mayor, ¿verdad? Y que uno ya piensa, el corazón está cansado, ¿verdad? No, eso puede ocurrir en un deportista, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que nosotros decimos, pero qué raro si tenía el corazón al 100, en alguien que es realmente joven, en alguien que no estaba haciendo más nada que estar ahí existiendo y estar parado. Así que yo siempre he escuchado, ¿verdad? Que el corazón es un poco traicionero y silencioso, ¿verdad? Para eso. Entonces, a la más mínima que usted sienta, eso no tiene que preocuparlo, pero sí tiene que servirle de alerta para que usted se vaya a hacer un chequeo. El corazón, ¿cada cuánto se debería de chequear, digamos, al año? En el chequeo que es anual, doctor, ¿se puede hacer algunos exámenes para poder chequear un poquito el tema del corazón? Sí, realmente hacer un chequeo cardíaco depende, por ejemplo, de mi edad. Eso tiene mucho que ver. Después de cierta edad deberíamos tener una visita al año con el especialista. Si tenemos alguna condición de base como hipertensión o azúcar, pues las visitas deberían ser por lo menos anuales o cada 2 años. Si ya tenemos ya una enfermedad propiamente del corazón, pues dependerá del daño o la afectación que tiene nuestro corazoncito, de qué tan frecuente vamos a ir al médico. Porque hay personas que tienen una enfermedad pues bastante grave que necesitan chequeos a veces cada 2 o 3 meses, mientras uno va regulando el tratamiento y va viendo la eficacia de las terapias que uno utiliza en el paciente. Pero depende mucho. Ahora, uno puede hacerse un chequeo ante la menor molestia, un hemograma, un examen de colesterol, de triglicéridos, incluso un electrocardiograma que lo podemos encontrar casi en cualquier clínica y en cualquier lugar. Nos puede dar una idea de cómo puede estar. Incluso los aparatos estos electrocardiográficos dan incluso diagnósticos preliminares. Se han fijado que a veces los aparatitos al final de la tira trae como una impresión diagnóstica porque el mismo aparato más o menos logra interpretar que puede pasar algo. Entonces el médico general, aunque tal vez no esté completamente enterado de una enfermedad, pero al ver que el aparato muestra una señal de alerta, ya se lo puede mandar al cardiólogo para que lo evalúe mejor. Imagínese, ahora creo que con la tecnología todo se vuelve un poco más fácil a nuestro favor, ¿verdad? Para que usted no venga a decir, es que a veces sale demasiado caro, es que a veces tengo que buscar un examen demasiado rebuscado. No, ahora pues todo está muy accesible y es por eso mismo que también la tecnología ha avanzado y que no tenemos que tener miedo o preocuparnos si realmente llegara a tener algo, ¿verdad? Y estuviera pasando algo. No tenga miedo, la tecnología ha avanzado demasiado. Lo importante es que usted haga algo, que no deje pasar el tiempo, porque mientras más pasa el tiempo, pues más grave y aún más grande se vuelve el problema. Así que, doctor, queremos agradecerle muchísimo por venir a hablar acerca de ese tema y sobre todo por hacernos conciencia, ¿verdad?, de la importancia que tiene el corazón, que es nuestra bombita, ¿verdad?, para que nosotros funcionemos. Así que podemos ya dar las últimas recomendaciones para todas las personas que están en casa, para recordarles que llevar una vida saludable y hacer sus chequeos es lo mejor que podemos hacer, porque el corazón a veces no avisa. Claro, así es. Como nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo y nuestra integridad. Acuérdense que cuidar nuestra salud nos garantiza que nosotros nos mantengamos bien, pero también nos asegura de estar bien para cuidar a nuestros seres queridos. O sea, hay que pensar no solo en nosotros mismos, sino que las personas que dependen de nosotros. Entonces, ante el menor síntoma de un problema cardiovascular, lo mejor es consultar con el especialista, porque no hay nada peor de tener la incertidumbre de que pueda tener algo uno, cuando realmente, si se detecta un problema y se trata a tiempo, los resultados mejoran mucho. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En pantalla nosotros también le vamos a estar mostrando las redes sociales. La fanpage es pediatra.cardiólogo.sb y en Instagram lo puede encontrar como @doctorfranciscodelgado.sb. Mil gracias, doctor. No, ya saben, Con esta información nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.